Presidente, vicepresidenta, ministras, ministro, tenemos uno. Autoridades, amigas, somos mayoría, ¿verdad? Amigas, muy buenas tardes. Si hablamos de los avances que la Constitución del 78 ha traído con la democracia a España, hay que subrayar sin ninguna duda que el avance más transformador y el más espectacular es el que ha tenido que ver con la vida de las mujeres, con la vida de las españolas. Entre la vida de mi madre y mi vida hay un abismo y no tiene que ver solo con las características personales o la trayectoria profesional, sino con los avances colectivos. Este es un acto de homenaje a las 27 del 77. Las 27 mujeres... Las 27 mujeres que estaban en aquellas Cortes Constituyentes dando testimonio de que existíamos y de que más allá de la carrera de San Jerónimo o de la Plaza de la Marina había millones de españolas deseando empujar la democracia y deseando vivir en libertad y en igualdad porque venían de tiempos muy oscuros. Que el camino es largo, muy largo, lo demuestra el hecho de que hoy que estamos aquí, no solo de conmemoración, sino de celebración. Yo creo que hay mucho que celebrar, pues tenemos que añadir un nombre nuevo a la larga lista de bajas en la batalla por la igualdad, el nombre de Laura Luelmo. Y sin embargo, viniendo para acá, pensaba que el dolor no nos puede hacer olvidar el camino recorrido, porque a las 27 del 77 les salió bien. A ellas y a las que después y paulatinamente fueron entrando de forma masiva en las instituciones españolas, en el Parlamento español, en los parlamentos autonómicos de la España constitucional, les salió muy bien, porque nos abrieron el camino a tantas, porque nos enseñaron y porque entre todas hemos criado una generación que no solo aspira a vivir en libertad y en igualdad, es que no quieren tener miedo y quieren correr solas. Y eso nos ha salido muy bien. Hay cosas que nos han salido mal, evidentemente. Estamos aquí para recordar lo que se ha hecho bien y lo que queda por hacer. Pero en este punto de la trayectoria nos toca pedirle a los compañeros que han hecho con nosotras el recorrido y que han ido domesticando el machismo y aprendiendo a relacionarse con mujeres en igualdad, que se conviertan en pregoneros a partir de ahora y en pedagogos y que ellos convenzan a los otros hombres de que se puede vivir en libertad. Es una delicia escuchar las entrevistas de estos días a las 27, a las constituyentes que se han hecho en los medios, porque explicaban cómo con los hombres de derechas y de izquierda, con todos los hombres, en aquella legislatura constituyente había que hacer un trabajo fuerte, había que explicar lo evidente y no hay nada más difícil que explicar lo evidente, que las mujeres tenían que estar, que tenía que estar el artículo de la no discriminación por razón de sexo, que después había que hacer leyes que empujaran la igualdad, que más tarde había que estar trabajando y desde ya en la sociedad para que se produjeran los cambios. Mi madre murió a los 51 años habiendo apenas intuido que se podía vivir de otra manera. Es curioso cómo las mujeres vamos construyendo a lo largo de nuestra vida nuestra propia genealogía de la igualdad, porque ocurrió en el 8 de marzo y ha ocurrido con el 40 aniversario de la Constitución, que muchas nos hemos acordado y escrito de nuestras madres, especialmente de aquellas que por haber muerto muy jóvenes no pudieron comprobar que efectivamente se podía vivir de otra manera. Por ellas y por sus nietas, que se niegan a vivir de otra manera. Muchas gracias, señoras. Muchas gracias. Por ellas este acto, que sigue ahora con un vídeo en el que el pasado y el futuro se dan la mano con los retos de la igualdad que reconocen los chavales, las chavalas de ahora mismo, del siglo XXI, en un vídeo que firma Tania Bayó, que es una productora, escritora y directora de documentales y una de las cabezas más lúcidas para interpretar la historia de las mujeres españolas.
La proclamación en 1931 de la Segunda República impulsó una nueva Constitución que por primera vez reconocía a la mujer como ciudadana de pleno derecho. Pero con el triunfo del franquismo en 1939, todos los logros en materia de igualdad fueron suprimidos. Se inician así 40 años de ostracismo para la mujer y sus libertades. En 1975, con la muerte del dictador Francisco Franco y ante un nuevo panorama político, los movimientos feministas empiezan a organizarse para visibilizar su lucha. Sabéis que el próximo día 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución. Vamos a trabajar hoy este tema y concretamente nos vamos a centrar en el artículo 14, que habla sobre la igualdad. Bien. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Pensáis que vivimos en una sociedad después de 40 años que realmente es igualitaria? ¡Sal de tu cocina, únete! ¡Mujer! ¡Sal de tu cocina, únete! Yo conozco a muchísima gente que vive sola y saben hacer mil cosas, igual que las mujeres. Yo no digo ¿Pero que... qué mujer? O sea, yo no sé cocinar. ¿Por qué me estás atribuyendo una... No, yo no te atribuyo. Pero has dicho, como las mujeres. O sea, ¿por qué? Ese es el problema. Y es lo que nos han enseñado, o sea, el amor romántico, el hecho de que tengamos que aguantar, porque si no, no es amor, porque vosotras, las mujeres, no sabéis aguantar. Antes su abuela sí que aguantaba. La ley que queremos aprobar hoy reivindica y protege el derecho fundamental de las mujeres a la integridad física y moral y es un eslabón más del largo camino de la emancipación de las mujeres al que sin duda ha contribuido de manera fundamental el movimiento feminista. Yo en mi casa, en mi entorno familiar, he visto el machismo y la cosa es que yo he visto a mi madre mucho más feliz cuando estaba ella sola que con mi padre, ¿sabes? Y lo que hace es vendernos totalmente los roles de género. En plan, la mujer sumisa, tal, no sé qué, y el hombre poderoso, fuerte. Desde hoy, por primera vez en nuestro país, una mujer no estará obligada a dar explicaciones para abortar hasta la semana 14 de gestación. Desde pequeño nos enseñan que las mujeres tenemos que tener cuidado cuando vamos por la calle, por cómo vamos vestidas, pero en cambio a un niño nunca le educan. No debes decirle eso a una chica, no debes tocar a una chica sin su consentimiento, no les enseñan lo que es una mujer, ¿sabes? Pues tiene la palabra la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando quiera. Buenas tardes, estimado presidente, compañeras de Gobierno, compañeros, exministras y sobre todo vosotras, las constituyentes. Nuestros recuerdos fundamentales para entender esta democracia, pero también, señoras todas, señores, amigas, compañeras de este viaje de 40 años. Celebrar 40 años de Constitución es celebrar la democracia, es lo mismo, exactamente lo mismo, y es un logro histórico de tal magnitud que debemos recordárnoslo constantemente porque de ello sacaremos también toda la energía de la que este país tiene que disponer para afrontar tantos retos de presente y de futuro complejos, cada vez más complejos en el mundo.
Pero nada de esto haremos si no recordamos de dónde venimos y el lugar hacia el que tenemos que transitar. Por eso me van a permitir que yo agradezca al presidente que esté aquí, pero tendría que estar aquí, es su obligación que esté. Lo que sí quiero reconocer es la convicción profunda del presidente del Gobierno, del ciudadano Pedro Sánchez, para saber que todo lo concerniente con la democracia en el siglo XXI tiene que ver con la respuesta de más de la mitad de la población que somos las mujeres. Justo con eso es con lo que tiene que ver la democracia del siglo XXI. Hoy muchas mujeres, muchísimas mujeres de este país, nos sentimos más abrigadas que nunca. Para empezar, porque tenemos otras en las que reflejarnos, vosotras. Por fin, las mujeres en el espacio público, en el reparto de los poderes, en el compromiso cívico por nuestro país, en nuestros trabajos, en nuestros problemas, en nuestras expectativas, tenemos en quién reconocernos. Lo queremos reivindicar. Nosotras no queremos ser pioneras cada día que nos levantamos porque nos debilita. Nosotras queremos reconocernos en vosotras, en el trabajo inmenso que hicisteis para sacar a este país de la negrura de una dictadura a la luz de una democracia consolidada como la que por fin tenemos. El compromiso constante de tantas mujeres de vuestra edad, de otras edades, hasta llegar a las más jóvenes, a una sociedad que tiene que entender que en las relaciones, en todas las relaciones de nuestra vida, las personales, las más públicas, las íntimas, pasan por los valores democráticos. Por eso el compromiso de todas nosotras es fundamental para el avance, porque para el avance, que significa estar hoy aquí, ya estuvisteis vosotras, luchando con dificultades enormes, con trabas legislativas, con un ambiente y con una cultura que consideraba francamente inferior a las mujeres. Por eso os debemos tanto. Y por eso en este 40 aniversario del Gobierno no íbamos a dejar pasar la posibilidad de ofreceros nuestra admiración y la gratitud. Estamos aquí porque venimos del trabajo que vosotras hicisteis. Estamos aquí porque muchas mujeres y muchos hombres que no entienden la democracia más que en el parámetro de la igualdad entre ambos sexos continúan vuestro trabajo. Gracias, señora Bueno. Pepa para todo el mundo, pero para mí, señora Bueno. Gracias, porque tú eres otra de las que están siempre en el pie de esta batalla, en la inmensa influencia que puedes tener para el trabajo que ahora hemos de acometer. Serán tiempos complejos, que lo son. La única revolución constante, viva e imparable de estos 40 años, siendo muchas las que hemos vivido los españoles, ha sido las que hemos dado las mujeres, la que nos ha traído a una sociedad mucho más igualitaria. No tiene punto de retorno este asunto, porque este asunto es el gran asunto del modelo de vida, del modelo de ser humano, del modelo de sociedad democrática en valores que queremos. No tiene punto de retorno el avance en pos de los derechos y de nuestras libertades de las mujeres. Pasa por la seguridad, por la garantía de nuestra seguridad como ciudadana. Pasa por el avance de nuestra libertad, que tiene que ver con nuestra independencia económica. Pasa, queridas maestras, por todo lo que vosotras sabíais, por todo lo que pudisteis hacer y por todo lo que en una cadena de generaciones nos habéis ido trasladando. La buena noticia, siendo muchas las que hoy tenemos que celebrar, es que hay muchas mujeres jóvenes, muchas chicas jóvenes que han entendido que una parte importante de su trabajo cívico y político tiene que ver con el feminismo, con el avance. Esta es una gran noticia de la que este país ha dado cuenta ejemplar en el plano internacional el último 8 de marzo. Somos un país ejemplar en muchas cosas, pero lo somos como un país que avanza en su agenda política en dirección a la igualdad nuclear de hombres y mujeres. Tuvimos las mejores imágenes del prestigio de España en las calles del último 8 de marzo. Las mujeres españolas no vamos a retroceder ni un solo milímetro de lo alcanzado y tenemos claro el camino donde la democracia tiene que seguir dándonos respuesta a nuestros problemas, a los obstáculos que tenemos que salvar para poder ejercer los derechos que tenemos reconocidos en pos de nuestras libertades. Este era un acto importante de los muchos que hemos celebrado para el 40 aniversario de nuestra Constitución y de nuestra democracia, porque era un acto que restituía justicia en la memoria. Justicia en la memoria de vuestros nombres en la política, que han pasado mucho más inadvertidos
que la de los varones. De las aportaciones que habéis hecho, que no han sido objeto de enjundia, de crítica, de análisis, de la importancia que han tenido, porque las mujeres hemos aprendido mucho en este último siglo XX y en este XXI. Hemos aprendido aquello que decían las feministas nórdicas: la mitad de todo nos pertenece, lo queremos ejercer con legitimidad. Somos las mujeres una revolución constante de nuestra visión del mundo compasiva, solidaria, incluyente, en la libertad y en la igualdad. Va a depender una parte importante de las respuestas que este mundo se dé a sí mismo en los grandes retos que tenemos. No vamos a ir atrás, vamos a ir adelante, y ahora tenemos una memoria corta de 40 años, que no es mucho en la historia, pero una memoria poderosa de lo que habéis hecho, de lo que nos habéis entregado, de lo que hemos ido aportando cada una en la medida de sus posibilidades, y al punto que hemos llegado es el punto mejor de nuestra historia, también el punto más brillante de nuestra, por fin, madura democracia. Gracias. Y para hablar de la evolución de las mujeres en estos 40 años de democracia, para hablar de lo que significó aquel momento fundacional del periodo constituyente y el trabajo de las legisladoras, hemos invitado a mujeres de varias generaciones de españolas para que nos cuenten cómo lo han vivido, cómo lo vivieron en primera persona y llegar hasta hoy, llegar hasta las mujeres que hoy triunfan por el mundo. Se las voy presentando de una en una y van subiendo al escenario. Nuestra primera mujer fue senadora en la legislatura constituyente, luego fue diputada en 5 legislaturas más, todo un trabajo parlamentario, toda una vida parlamentaria, pero en el origen trabajó, se fajó en muchas leyes que cambiaron profundamente la vida de las mujeres, la vida de los hombres, y con su transformación mejoró la sociedad española. Ella es María Dolores Pelayo. Ese aplauso, ese aplauso. Podría estar una hora hablando de la siguiente mujer que va a subir al escenario. Desde sus 13 años ella ha estado encima de un escenario. Ha interpretado los grandes papeles de la historia, ha dirigido a todos los grandes del mundo entero y ha gestionado todos los grandes espacios culturales. Ahora está representando, está de gira, un romancero gitano de Lorca dirigido por Lluís Pascual. Tiene todos los premios. Si los leo, no terminamos. Núria Espert. ¿Alguien imagina lo que debía ser una activista y feminista en los años 60 en España? Bueno, pues la tercera mujer que sube al escenario fundó años después una fundación que a las periodistas nos ha resuelto tantas cosas, y sobre todo a las mujeres, pero yo hablo como periodista. Siempre había alguien en la fundación, en la Asociación de Mujeres Juristas Temis, que nos aclaraba las cosas, ¿verdad? Pues su fundadora empezó en los años 60 como activista, como abogada, y en el año 1998 fue nombrada adjunta primera del Síndic de Greuges, donde ha estado 15 años y donde ha creado la Comisión de Igualdad. Ella es Emilia Caballero. Adelante.
Bueno, lo ha hecho todo en el periodismo. Todo es todo. En televisión, en radio, en prensa escrita, ha sido corresponsal y es probablemente la mejor relatora de la transición. Actualmente presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria Prego. Maestra de periodistas de nuestra genealogía. Victoria está en nuestra genealogía. Y ahora sube alguien que hace un año la revista Forbes la designó como la persona menor de 30 años con más potencial de Europa en ciencia y salud, española. Formada aquí y formada en muchas otras universidades, directora general de Sigesa, empresa española que se dedica al desarrollo de herramientas de gestión y analítica avanzada de datos para el sector de la salud, que está presente en 400 hospitales de todo el mundo. Se llama Arantxa Unda. Y la primera pregunta tiene que ser para la constituyente, ¿no? ¿Qué era aquello de ser 27 en unas cortes llenas de hombres, viniendo de una dictadura, y decirles que había que incluir un artículo que dijera la no discriminación por razón de sexo y batallar cada día en ese contexto? Bueno, lo primero que hicimos fue declararnos constituyentes. No se oye. ¿No se oye? Ahora sí, a ver. Sí. Lo primero que hicimos fue declararnos Cortes Constituyentes, porque en aquel momento la intención del Gobierno era presentar una especie de modelo de constitución para que se aprobara. Y a partir de ahí, pues, mientras la ponencia hacía su trabajo, nosotros nos dedicábamos a las batallas pragmáticas. Las mujeres somos muy pragmáticas, de gestionar, pues, la creación de centros de planificación familiar, de atender a las mujeres analfabetas, de crear centros para ellas, de ayudar a las mujeres, etcétera, etcétera. Responder a las necesidades aquellas que vivía la sociedad, porque nos hemos olvidado pronto de la tragedia que padecíamos, ya no solo por la carencia de la democracia y de la libertad, sino también cómo estaba el país, hecho unos zorros. La industria obsoleta, el analfabetismo tremendo, ¿no? Las necesidades básicas de la gente no cubiertas, no había hambre, teníamos 3 millones de migrantes. Era terrible y las demandas eran, como decía el presidente de las Cortes, Hernández Gil, la legalidad era imprecisa porque dijimos que ya no queríamos saber nada de la legalidad franquista y que íbamos a improvisar sobre la marcha lo que pudiéramos para resolver los problemas urgentes. Déjeme decirle, por si alguien no lo sabe, que María Dolores Pelayo fue ponente en profundas modificaciones del Código Civil en Derecho de Familia y Sucesiones, donde se igualaron los derechos entre hombres y mujeres, se reconocieron los derechos de los hijos con independencia de que se hubieran tenido dentro o fuera del matrimonio. Se garantizó la tutela, la responsabilidad de los padres. Yo decía, no hay nada más difícil que explicar lo evidente, me lo dijo Fernández Ordóñez una vez, a propósito de la ley del aborto, de la ley del divorcio, perdón, porque hubo que explicar que había que hacer una ley del divorcio. Esto parece a estas alturas inexplicable, ¿verdad? Pues había que explicarlo y batallarlo. Bueno, a mí me amenazaron con 4.000 púlpitos como ponente. Y yo tuve que amenazar a su vez al presidente de la Comisión de Justicia para que convocara la comisión para tratar el dictamen de la ponencia del divorcio. Eran guerras muy duras porque estábamos arrumbando una organización social que no se sostenía. No se sostenía porque era antidemocrática. Y además había ansias del país de llegar a la igualdad, de llegar a la libertad cuanto antes. Se aprobaron muchas leyes antes de aprobada la Constitución. Y leyes muy importantes que habían sido bandera nuestra, de las feministas, la despenalización del adulterio y el amancebamiento, la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual, la despenalización de los anticonceptivos. Es que era delito tomar un anticonceptivo, que era tremendo. Y incluso me acuerdo que colé un artículo en las Reales Ordenanzas
donde antes de aprobarse la Constitución, el artículo, el 185 me parece, si no recuerdo mal, en las Fuerzas Armadas no habrá discriminación por razón de sexo, entre otras condiciones. Colé, es Y que había que trampear. No, se aprobó, se aprobó sin... parece que nadie se enteró, porque fue... Sí, no hubo sonidos en los cuarteles. Ruidos en los cuarteles. Y además fue antes de aprobada la Constitución, en diciembre del 1978, antes de aprobarse la Constitución. Fue un trabajo duro, pero los que estábamos allí, las que estábamos allí y los que estábamos ilusionados para traer la democracia a España. ¿Y cómo se veía desde los escenarios una actriz como Nuria Esper, que ya tenía una trayectoria nacional, internacional, muy reconocida? Le recordaba a Nuria que yo, como la memoria es selectiva y se queda con aquello que es impactante para ti, recuerdo una entrevista que yo le leí a esa mujer a la que admiraba tanto, que decía... ¿Por qué no lo repites? Sí, de hace muchos años, era yo muy jovencilla. Le preguntaban justo por la transición y decía Nuria, es que era una felicidad total, porque estaba en un momento precioso de mi vida profesional, porque sentía que tenía la vida por delante y estrenábamos la democracia. Sí. Estrenábamos la democracia, sí, con esa capacidad que tiene Nuria de contarlo. Estos días que se habla tanto de este felicísimo aniversario, vuelven todas las imágenes de cómo era la cosa antes de la Constitución. Cómo la vida, el globo entero dio para mí una vuelta en el cielo. Me sentí europea en vez de españolita más bien, como me había sentido siempre. Me sentí eso, lo que tú has dicho. Yo tenía 40 años y me pareció que tenía 20, que todo estaba por hacer y que podía hacerlo todo. Todo lo que se había luchado antes de la Constitución no era para las mujeres, era por el país. A partir de la Constitución, la lucha en que me metí era en la de las mujeres, porque había tanto que recuperar, había tanto que corregir, pero tanto que corregir en la propia casa de uno, claro, en sus relaciones amistosas con tus amigos. Había tanto por hacer y era tan agradable hacerlo y ir consiguiendo pequeñas y grandes cosas todas al mismo tiempo. Las grandes se firmaban y se convertían en leyes y las pequeñas eran las pequeñas victorias de cada día sobre ti misma. Recordarte a ti misma que estaba la Constitución también, porque era cambiar tu vida, tu horizonte y tener 40 años y saber que en principio tienes un tiempo por delante para disfrutar eso después del sufrimiento y de la vergüenza de tantos años, pues es magnífico. Tú que viajabas tanto, aquella admiración con la que se veía España, ¿no? Desde cualquier otro país europeo, aquella admiración, sí, aquella sensación de que nos había salido muy bien, sí, en unas condiciones muy difíciles, con muchas dificultades. Cuando viajábamos con nuestra compañía en la época franquista, Yerma, las criadas, todas estas cosas empezaron a viajar por el mundo con muchísimo recelo, nos recibían con muchísimo recelo y en las publicidades ponía primera compañía española que actúa en este festival que tiene 40 años. Y a partir de ahí, después de la Constitución, después de la entrada en la Unión Europea, después de todas aquellas cosas fantásticas que se hicieron, realmente me sentía ciudadana, ¿no? La recuperación plenamente, de la pero tomaba conciencia como si antes no lo hubiera sido, no sé explicarlo. Lo explicas muy bien. Fue un momento de mucha felicidad y creo mucho en la Constitución y no me gusta cuando hablan de tocarla porque no me fío de la gente que la quiere tocar. Sé que hay cosas que...
Sí, estoy convencida de que hay puntos que podrían mejorarse, que no sé qué, pero el riesgo que se corre tocando algo que ha servido tantísimo me parece muy peligroso, me parece, no me da confianza, no tengo ganas de que ocurra. Emilia Caballero, no era fácil, ¿no? Ahora, mi generación ha criticado mucho a la de la transición diciendo lo venden como si aquello fuera, ¿no? La mitifican. No fue fácil en las Cortes, no fue fácil en el mundo del arte. Desde luego no era fácil, desde la calle, desde un despacho de abogada feminista. No fue fácil. Se dejaron cosas en el tintero, ¿no? Hubo muchas dificultades. Sí que es verdad que se dejaron muchas cosas en el tintero, pero es que yo en ese tema, yo recuerdo que la gente se quemaba, o sea, la gente que estaba en la calle, la gente que esperaba que todo fuera maravilloso, pues no era tan maravilloso, claro, y se quemaba y decía, pondremos una unidad de quemados, ya, ¿por qué? Y yo digo, como dice Iñaki Gabilondo, yo estoy ilusionada, decía también entonces, pero no me hago ilusiones. Porque es la manera, el compromiso que hay que tener desde las asociaciones, desde la calle, desde el trabajo profesional, es ese. No podemos estar creyendo que va a pasar, pero pasó. Realmente pasó algo muy importante, a partir de lo cual yo empecé a militar al principio de los años 70. Y yo creo que se produjo algo que luego se perdió en algunos momentos, pero que es importantísimo, que es las teóricas, las políticas y la calle. Esa tríada feminista es la que puede llegar a sacar leyes, a sacar comportamientos, a sacar una vida distinta, porque hemos conseguido muchas cosas. Peleamos la ley del divorcio, peleamos la despenalización del aborto, la hemos tenido que volver a pelear hace poco con el tren de la libertad, que fue algo sensacional. Hemos peleado las medidas de acción positiva, la despenalización del adulterio, en fin, todo lo que se ha conseguido, las modificaciones del Código Civil en materia de familia, pero difícil el comportamiento todavía. ¿Por qué tenemos la sensación, por lo menos algunas, de que la justicia es el ámbito donde más difícilmente ha penetrado la igualdad en España? Cuando creamos mujeres juristas temis, cuando creamos la asociación, se creó para hacer un seguimiento del comportamiento de los jueces. Porque ya veíamos entonces que donde no había entrado la democracia era en la judicatura. No ha entrado y sigue sin entrar, ¿eh? Y además en el tema de las mujeres están en una situación realmente muy dura para con las mujeres. Entonces, Temis se creó con ese objetivo y Temis hizo mucho en ese terreno y sigue haciéndolo, porque realmente es uno de los pilares que tienen las mujeres en un momento determinado de su vida y no está dando respuesta. La justicia no está dando respuesta. Ya lo decíamos entonces era el 86. Fue muy importante para nosotras anteriormente la creación del Instituto de la Mujer. Cuando Carlota Bustelo creó aquello y se hicieron los primeros encuentros que fueron de abogadas. Aquel cartel que siempre lo recordaremos, Mujer no llores, defiende tu dignidad, en aquel momento fue muy importante para nosotras y nos dio mucho juego y así creamos la asociación y seguimos luchando porque la justicia deje de ser la justicia patriarcal que tenemos todavía. Victoria Prego, las jóvenes periodistas tuvieron un papel fundamental en el éxito del 8 de marzo de este año. Ellas se organizaron, movilizaron a la profesión y yo pensaba hoy, lo que debía ser mujer periodista en aquella época, en el 77, 78, 80, cuando todavía tenemos en la cabeza el estereotipo
del periodista con el cigarrillo en la boca en los bares tomando un whisky a cualquier hora, se tengan hijos o no se tengan hijos, a cualquier hora con los políticos hombres que tampoco tenían horario, ¿no? Que debía ser periodista mujer, que sin embargo fueron tan determinantes también en el relato de aquel tiempo como tú. Hombre, en aquel tiempo éramos muy pocas mujeres ejerciendo el periodismo, pero el periodismo vivió, en mi opinión, una década, o varias décadas, de auténtico privilegio. Y en ese privilegio se incorporaron las mujeres. Las mujeres periodistas nos incorporamos a la profesión en una época. Yo me incorporé, empecé a trabajar en televisión española después de haber hecho prácticas, lo típico, en el año 74, es decir, recién asesinado Carrero Blanco en 74, o sea que viví la muerte de Franco y tal. En esa época se incorporaron al ejercicio del periodismo una porción notable de mujeres que se sumaron a los hombres en pie de igualdad práctica, me refiero en términos profesionales, no en términos de su vida privada, y empujaron y levantaron la bandera de las libertades todos a una y no la volvieron a arriar nunca más. De manera que aquella época, yo creo que hay muchos sectores que tienen un protagonismo clarísimo en la consecución de la libertad. Pero creo que uno de los sectores que lo tiene indiscutible es el del periodista, en los periodistas. Porque los periodistas de aquella época, las periodistas también, en el Congreso, en fin, conocidos estos nombres todos, las periodistas batallaron hombro con los periodistas, aunque no tomaran whisky ni se colgaran la colilla estuvieran todo el día de la comisura. Disponibles. No estaban todo el día disponibles, pero hacían el esfuerzo y lo hacían con una eficacia extraordinaria, pero empujaron muchísimo y sobre todo cumplieron un papel, yo creo que importante, que fue mediar entre los sueños y la realidad de la sociedad. Y explicaron a los españoles, ellos y ellas, insisto, porque en ese momento, independientemente del coste que tenía personalmente para cada una de las mujeres, en términos profesionales, batallaban en términos de igualdad. Explicaron a los españoles que podíamos alcanzar la libertad y que no pasaba nada, que Europa nos estaba esperando y que podíamos llegar. Esta tarea que consistió en privar, quitar, ahuyentar el temor de la sociedad española, que naturalmente estaba un poco encogida ante la incógnita de lo que podía ser el futuro. Bueno, pues los periodistas rompieron esa malla y dijeron, el futuro está aquí, nos está esperando, podemos llegar y sepan ustedes que no va a pasar nada. Había mujeres que fumaban y tomaban whisky entre las periodistas, pero yo pensaba... Pero menos. Yo pensaba, claro, en una profesión tan desregularizada como la nuestra en términos de horarios, que penaliza y ha penalizado tanto la carrera de las periodistas, pues en aquel momento, ¿para qué más? ¿No? Por eso digo yo que porque los cuidados sigan recayendo en ellas, de hijos, enfermos y mayores, eso no cambiaba porque se estrenaba la libertad. Del coste personal, que si quieres lo hablamos, pero si no, profesionalmente era esto que yo contaba. Personalmente era eso que tú dices. Era, pues como decía la senadora, ¿no? A la vez que hacíamos las leyes, desmontábamos cosas en la calle, ¿no? Que hacía falta hacer. Arantxa, no habías nacido. No habías nacido cuando todo esto que estamos contando. ¿Tú cuándo eres? ¿Qué edad tienes ahora? 31, porque el año pasado te dieron ese premio de la más brillante con menos de 30. ¿Cuándo eres consciente, en el colegio, en el instituto, de que no siempre había sido la vida como la que tú vivías, que había habido mujeres en España que lo habían tenido difícil? Yo creo que hasta probablemente el final del colegio no fui consciente y en ese momento te parece impensable, incluso a esa edad, que realmente hace no tantos años pues las mujeres a nivel legal no tuviesen los mismos derechos, que tuviesen que pedir permiso a su marido para hacer un montón de cosas. Para abrir una cuenta en el banco, por ejemplo.
que yo creo que para mí o para cualquier persona de mi generación es algo impensable, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos, yo creo, muy agradecidos a todas las generaciones de mujeres y también de muchos hombres que yo creo que han trabajado para que mi generación no tuviese que vivir eso y que realmente cuando piense en ello lo vea como algo de, vamos, no de hace 40 años, de algo de otro siglo o de otro milenio. Pues hace 40 años, decía la vicepresidenta, irreversible. Tú lo ves irreversible, Arantxa. Yo creo que totalmente. Impensable vivir de otra manera. No. Queda todavía, yo creo, algunos temas. ¿Qué queda? Por ¿De hacer, qué habláis de igualdad en tu generación? Pero estamos, yo creo, cada vez más y más cerca. Creo que es un cambio social y al final un cambio social lleva mucho tiempo. Creo que en muchos aspectos se ha llegado muy lejos, pero evidentemente hay temas que son objetivos. Todavía hay una brecha salarial y eso está ahí. Todavía, pese a que hay igualdad en el ámbito universitario de mujeres, de hecho hay más mujeres que estudian una carrera que hombres, en puestos directivos creo que es en un 26-27%. Todavía una mujer que decide, pues no sé, tener hijos, por ejemplo, se le complica su trayectoria profesional y lo tiene más difícil llegar arriba. Todavía, como bien comentabas tú antes, pues tristemente tenemos que escuchar casos como el que viene de Huelva de estos días. Se ha avanzado muchísimo, yo en muchas de las historias que se cuentan aquí, afortunadamente para mí las veo como algo muy lejano, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Señora, es un placer, qué alegría tenerlas aquí, haberlas escuchado. Muchas gracias. Os quedáis. Nos esperamos. Les estoy hurtando el aplauso, perdón. El aplauso para ellas. Y para cerrar el acto, invito a subir al escenario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuando quiera, presidente. Queridas amigas y amigos, querida vicepresidenta del Gobierno, no quisiera comenzar esta clausura, como ha hecho antes la vicepresidenta del Gobierno y también Pepa, sin dirigir unas palabras que tienen que ser necesariamente de aliento a la familia de la profesora Laura Luelmo, a la que asesinaron hace pocos días en lo que es un crimen, una vez más, por su condición de ser una mujer libre. Como padre de dos hijas, de 14 y 11 años, soy incapaz de imaginar el dolor que sufre su familia y lo inconsolable de su pérdida. Pero quiero también trasladarles que España entera llora con ellos y siente su conmoción como propia. Con la fuerza de su ejemplo, España pide justicia y dice basta. Amigas y amigos, es realmente emocionante estar aquí, rodeado de mujeres admirables y admiradas, referentes y símbolos de varias generaciones de españolas. Mujeres que hoy reciben un justo homenaje por su trayectoria profesional, pero también por su valentía personal. Y creo que hay que subrayar esta última dimensión, la valentía personal. Si ser actriz, periodista, dirigente político, abogada o una emprendedora son aspiraciones al alcance de las mujeres hoy, es gracias a que otras mujeres se propusieron hacerlo ayer, cuando parecía imposible. Cuando se les negaban derechos básicos como poder votar, divorciarse, abortar, abrir una cuenta bancaria o viajar sin el permiso de su marido o de su padre. Hoy no solo le rendimos a esas mujeres un justo homenaje, sino que con este acto también, Pepa, amigas, amigos, les damos las gracias. Hemos conseguido muchas cosas en estos primeros 40 años de Constitución. Las hemos celebrado en varios actos, como comentaba antes la vicepresidenta, durante estas últimas semanas. En pocas generaciones hemos construido un estado del bienestar, hemos entrado en Europa, como nos recordaba antes Nuria,
También hemos multiplicado nuestra riqueza y hemos descentralizado el Estado. Pasamos de ser un país anclado en el pasado a ser un país de referencia, vanguardia en nuevos derechos y también en libertades. Y todo ello en un contexto que ha conocido momentos difíciles, muy difíciles. Momentos de violencia por culpa de la sinrazón terrorista, que supimos vencer con la Constitución y con la democracia, reivindicando la convivencia, y también momentos de crisis social, de crisis económica, especialmente esta última. Una etapa amarga en la que las familias, y especialmente las mujeres, como nos recordaba Pepa en su intervención, se echaron al país una vez más sobre sus hombros. En definitiva, con la Constitución de 1978, España entró en la modernidad, en la contemporaneidad, tras 40 años de una dictadura machista y misógina. Un régimen que no cabe edulcorar con falsos recuerdos que contaminan algunos discursos. La igualdad entre hombres y mujeres, en consecuencia, no es negociable. Hoy no hay marcha atrás, como decía la vicepresidenta del Gobierno, sino hacia adelante, hacia más igualdad, más feminismo y más mujeres en la vida pública. Mirad, amigas y amigos, no es casualidad que los mejores 40 años de nuestra historia sean aquellos en los que las mujeres han podido participar de manera activa, de manera determinante en la vida pública. La Constitución brindó una herramienta con la que, en materia de igualdad, se ha avanzado más en 4 décadas que en 20 siglos, por decirlo en términos hiperbólicos. Durante la legislatura constituyente, aquí se ha recordado en el vídeo, las mujeres representaban un magro 6% del total de diputados y diputadas. Una situación que permanecería, desgraciadamente, durante muchos años en las siguientes legislaturas. Los partidos hasta entonces hacían lo que el resto de estructuras de poder, y aquí he visto algunas ministras también de los primeros años de democracia, poner a la mujer a la cola, en este caso de las listas electorales. Sin embargo, hoy somos el país de la movilización, como se ha recordado en el vídeo, de la movilización feminista del 8 de marzo, que fue posterior a lo que comentaban antes del Tren de la Libertad, que se manifestó y se movilizó por toda España en defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y de no cercenar ese derecho a aborto. El país del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tan necesario. Somos el país con el Gobierno con más mujeres en su Consejo de Ministros. Un órgano fundamental que a partir de la toma de posesión del pasado junio del nuevo Gobierno será ya siempre el Consejo, como lo bautizó la vicepresidenta del Gobierno, de Ministras y de Ministros. Y si todo eso fue posible, ha sido gracias al valor y al esfuerzo de millones de mujeres. Mujeres a las que hoy ponen rostro, voz, las homenajeadas y las mujeres miembro de la legislatura constituyente que hoy nos acompañan. Mujeres también, y quiero reivindicar nombres como el de la añorada Carmen Alborch, que nos dejó este año tras una vida de ejemplo feminista, de coraje y de generosidad hasta el final. Al igual que ocurría hace 40 años, la sociedad española va por delante y nos marca el camino a la política. La extraordinaria movilización del pasado mes de marzo condensó en un día la fuerza de un movimiento de fondo. Reunió, convocó a miles, a cientos de miles de hombres, de mujeres también, porque allí estuvimos también con vosotras, en un solo grito, que es el del anhelo de una igualdad real que no podemos desatender. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres está en el corazón de la agenda del cambio de este Gobierno. Forma parte de nuestras prioridades que nos marcamos desde el inicio, desde el minuto 1 del mandato de este Gobierno. Por eso recuperamos el Ministerio, por eso recuperamos la Secretaría de Estado de la Igualdad y por eso también lo situamos en la vicepresidencia del Gobierno. Y por eso también hemos creado una Dirección General de No Discriminación y Diversidad. Nuestro compromiso con las mujeres y la igualdad es una real y cierta voluntad y convicción. El Gobierno podría presumir de haber subido las pensiones de viudedad, de recuperar en estos meses, como vamos a hacer, las cotizaciones de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres familiares de los dependientes, o de establecer la gratuidad de la reproducción asistida para las mujeres lesbianas o solas. Pero no lo voy a hacer ni me voy a extender en nada de ello por una sencilla razón, porque las mujeres no tenéis que dar las gracias por lo que en justicia os corresponde. Hablábamos antes de unos años en los que el machismo
empujaba a las mujeres a quedarse en casa, a criar a los niños sin otro horizonte profesional o vital que el marido consistiera o la sociedad tolerara. Y no podemos permitir que se consolide otra injusticia inversa, que es la que afecta a las mujeres que quieren ser madres y no pueden asumirlo por culpa de una estructura económica y social que lo desincentiva o directamente lo imposibilita. Por eso quiero deciros que el Gobierno también hace una apuesta firme y clara por la educación pública infantil de 0 a 3 años. Y por eso también una de las largas batallas que tenemos que dar y que este Gobierno va a dar también, espero, con el apoyo mayoritario de la Cámara, es el de ampliar los permisos de paternidad hasta las 5 semanas. Tenemos, como bien sabéis, y se han hecho eco también los medios de comunicación durante estas últimas semanas, un problema serio de natalidad en nuestro país. Pero no puede sorprendernos si miramos los obstáculos diarios, persistentes, que tiene que enfrentar una mujer con hijos o que dice querer tenerlos. Y en ese sentido también apelo a la responsabilidad, a la corresponsabilidad de los hombres, a los padres, para hacer posible el que también sea dentro de casa necesaria e imprescindible la igualdad entre hombres y mujeres en lo que es el reparto y la corresponsabilidad de nuestras tareas como padres, como madres y también desde el punto de vista del hogar. Trabajar y tener hijos no puede ser incompatible, ni una cuestión de heroicidad, ni una suerte por haber nacido en según qué entornos. La sociedad sigue pidiendo mucho más a las mujeres y muchas veces a cambio de menos. Con la Constitución, el movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres inició el camino. Aquí se ha dicho y aquí se ha visto. Un camino que está bien lejos de terminar, como por desgracia seguimos viendo en el día a día. Habéis conseguido mejorar muchas cosas y la trayectoria de Arantxa Unda es buen ejemplo de ello. Pero no ha sido fácil y tampoco lo es ahora. No hace ni 100 años, y aquí se ha visto también cuando reivindicábamos y evocábamos a la figura de Clara Campoamor, no hace 100 años, ni 100 años, que España aprobó el sufragio femenino. Y entonces se utilizaban argumentos de los que ahora, por desgracia, vuelven a escucharse. Pero las mujeres vais por delante. Tenéis claro aquello que dijo Clara Campoamor, de que la libertad se aprende ejerciéndola. Como decía, no hay que pedir permiso ni dar las gracias por ejercer vuestros derechos y vuestras libertades. Contáis además con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad española. Las mujeres habéis vuelto a poner a España a la vanguardia de un movimiento global de justicia y os estamos muy agradecidos. Y digo agradecidos porque hay muchos hombres también que comparten con vosotras esta causa. De la Constitución de 1978 se dice que tiene padres, y es cierto, pero también tiene madres, aunque no las conozcamos tanto. Algunas de ellas están aquí sentadas en nombre de los millones de españolas que trabajaron sin desmayo en una España gris y atrasada. Y es hora de que les otorguemos el reconocimiento público que en justicia se merecen. Porque sin ellas, sin las mujeres, sin vosotras, sin vuestra infatigable lucha por el reconocimiento y la igualdad de derechos, España no sería el país tolerante, abierto y admirado que es hoy. Os debemos mucho, pero quiero deciros una cosa. Además de deberos mucho, os necesitamos mucho más. Así que muchas gracias y feliz 40 aniversario. Señoras y señores, muchas gracias. Buenas tardes.